La industria musical del regional mexicano está hoy en boca de todos, no por una grata noticia, ya que el exitosísimo Grupo Frontera está siendo cancelado en este momento por unas declaraciones que ha dado supuestamente uno de sus familiares apoyando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por supuesto, y como era de esperar, México, quien es el principal país que consume la música de Grupo Frontera, se siente bastante decepcionado y comienzan las cancelaciones. Por supuesto, esto ha dado lugar a la gran pregunta de ¿realmente tiene la culpa Grupo Frontera de lo que opine uno de sus familiares? Esta es la polémica y está ahora mismo en debate. Vamos a ver cuáles son las opiniones en las redes. A ver, Grupo Frontera. no te puedes llamar Grupo Frontera y estar apoyando a los que quieren cerrar la frontera, hijo. Es que el Grupo Frontera no sabe de qué lado de la frontera debe de apoyar, güey. O sea, está en la frontera, güey. No, mijos, pónganse las pilas. A ver, Sí, sobre todo tú, Payo Solís. ese Payo Solís. El Payo Solís que expresó su apoyo a Donald Trump. Bueno, obviamente un torbellino de comentarios. Claro. La política en general, no importa, no le pongas nombre. Política en general, ponle partidos, ponle corrientes ideológicas, ponle lo que quieras. Propuestas, cambios, modificaciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Siempre vas a generar controversia, siempre hay alguien que está en contra de lo que tú opinas, siempre va a haber toda la vida. O sea, por eso dicen que en la mesa no hables de deportes, no hables de política, no hables de religión, ¿sabes? Son temas muy controversiales. Si tú como agrupación te atreves a tomar una postura, te arriesgas precisamente a lo que les pasó. Y más cuando estás apoyando a una iniciativa que no apoya a la comunidad que te hizo famoso, güey. A ver, hasta aquí estamos completamente de acuerdo. Lo que yo no entiendo, por lo menos no pude encontrar información donde ellos flagrantemente hablen o apoyen a Trump en cuestión. Pero de ellos en sí, de la agrupación en sí, no he visto nada. Por otra parte, el silencio de la agrupación yo creo que es contraproducente, porque es tan grande el movimiento que se ha formado ahora. Si ustedes van ahora mismo a las redes del Grupo Frontera y se ponen a leer los comentarios, dan miedo a los comentarios. Es tremendo. Es decir, yo creo que una explicación, la gente que te ha seguido, que hoy en día está dejando de seguirte, esa persona, esa gente que apostó por ti, por tu música, debería recibir una explicación al respecto. No sé, a mí me parece, yo creo que el silencio en este caso es contraproducente y la agrupación debería emitir por lo menos un comunicado, ¿no? Es mi manera de ver. Finalmente, no seas menso, güey. Quien te da de comer, Claro, la quien comunidad compra tu latina. música, quien la adquiere, quien la consume, quien te ha seguido además, te ha apoyado muchísimo. Sí, por supuesto. No creo que el gringo así de cepa de nacimiento, No. el que vive así como, por ejemplo, en Filadelfia, ¿no? Diga, vamos a ver al Grupo Frontera, por supuesto. Claro que no, son los latinos los que te dan de tragar, mi Payo, Grupo Frontera que tranza. Tienes que estar de este lado de la frontera del país, de Del México. lado de la verdad, del lado de la verdad. A medida que, bueno, la controversia ha crecido, ya se viralizaron varios videos allá en TikTok, donde aparentemente el grupo en uno de sus conciertos estaba tocando y lo abucharon. Ya después supuestamente los analizaron Sí. y demás con inteligencia y dicen que no, que los abucheos fueron sobrepuestos y que no se trataba de un evento real, que manipularon ese video para que escucharan los abucheos. Bien. Así como los partidos de Chivas, carnal, que tienen que poner sonido ambiental. Sí, sí. Se acaba de poner sonido ambiental para que sepan que sí hay gente apoyando, güey, ¿no? Correctamente. Bueno, la conversación en torno a Grupo Frontera, te digo, iba desde aquellos que decían, ya cancélenlo, vámonos, quiten toda su música, vámonos Hasta afuera, luego, Grupo hasta Frontera. luego, hasta luego. Te irá mejor Y cancelado. otros que decían, oye, pues es que como persona, Claro. tú puedes opinar Pueden lo que opinar sea. Sí, diferente. puedes opinar lo que sea, pero luego, si estás ocupando una agrupación para opinar sobre algo, está bien. Claro. No más que te atienes a las consecuencias. Ahí, Ni modo. ahí. Es lo que está pasando en redes sociales y lo que sigue, porque lo hemos visto con muchos artistas de 2 años para acá. Yaritza. Muchos funados, mucho hate en redes, Sí. mucho movimiento negativo, entonces tendrán que ser muy inteligentes Ay, para Grupo salir de Frontera. esta. Se van a tener que perder la colaboración con Alex Sintek. Y con seguramente. Marcianos en la mañana. Bueno, yo creo que lo más inteligente es emitir un comunicado intentando pues aclarar la situación o por lo menos quedarse fuera de toda esta parte, digamos, política, ¿no? Que está ensuciando en este momento. La verdad es que a mí me da mucha pena porque a mí Grupo Frontera me gusta mucho. Es de los grupos actuales que apuestan por música, por una letra cuidada,
que no solamente puede disfrutar la juventud, sino que también lo puede disfrutar toda la familia. Dios, mi niño puede escuchar perfectamente canciones de Grupo Frontera, ¿no? Y me sabe mal por ellos y también como que me quedo ahí como, ¿cómo puede ser, no? Como que me quedo un poco incrédula, ¿no? Cada uno tiene el derecho de elegir lo que quiera, ¿no? Pero teniendo en cuenta quiénes son las personas que te están dando de comer, quiénes son quienes te sacaron adelante, pues me parece un poco de no creerme, ¿no? Lo que está sucediendo, pero bueno, supongo que en algún momento ellos tendrán que salir a dar explicación. Vamos a ver más opiniones. Como Grupo Frontera arruinó su carrera. No vamos a decir por quién vamos a votar, miren nomás. Ahí está, el vídeo. La abuelita Frontera llevó a esta banda musical al fiasco. Pues de hecho el chismecito de que la nana de uno de estos integrantes publicó un video posiblemente celebrando la victoria de Trump. No vamos a decir por quién vamos a votar, miren nomás. ¡Ay, mami! Ese es el mismo pasito que hacía Donald Trump con YMCA, con la canción así. Cosa que a los mexicanos les cayó como balde de agua fría. Porque creen que esta banda también le dio su voto al actual presidente. Por esto los mexas están indignados porque ellos son los que apoyan la música de Grupo Frontera y es inaceptable que vengan a apoyar a Donald, quien quiere fuera de su país a todos los inmigrantes que velan por un mejor futuro. Por esto ahora las publicaciones de esta banda se ven inundadas de hate y le dicen que hagan música en inglés, a ver si pegan. No regresen a México. ¡Auch! Los muchachos están pagando bien caro las decisiones de la abuelita. Y posiblemente este sea el fin de su era musical, ya que los mexicanos no olvidan. Y cuando deciden hacerle el fuchi a alguien, es para siempre. Unas declaraciones bastante fuera de lugar que no sentó bien a las personas a las personas que te sacaron adelante. Lo que se suele decir, no muerdas la mano que te da de comer, y eso es real y es una verdad como un templo. También es de decir que no a todo el mundo se le puede dar una cámara y un micrófono. Y hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice y para quién se habla, tanto la agrupación como las personas que rodean a la agrupación. Porque fíjate, por un comentario completamente fuera de lugar, lo que se puede llegar a montar. Bueno, también hay gente que está haciendo un poco de humor. Quiero darle las gracias a mi abuelo y a mi abuela por chingarme la vida. Somos unos racistas, claro que voté por Trump. Está haciendo parodia, ¿eh? Ahora que voy a tragar. Si es que le sacan punta a todo, lo siento, ¿eh? Es que de verdad son creativos hasta en el peor momento. De verdad, como son los mexicanos, chicos. No los funen sin mí. ¡Ay, qué risa de mala! Enamorabas con lo que decías. Yo creo que el error más grande, y porque se ha hecho más grande todo, es no haber salido enseguida a dar un comunicado. Evidentemente ellos tienen gente que les está manejando la carrera. Vamos a mirar sus redes. Mira, vamos a meternos en esta misma que tiene 109,000. Fíjate tú los comentarios de esta publicación para que veas tú. Pues mira, fuera de México, fuera, vendidos, nunca más vuelvo a escuchar música de ustedes. Bueno, cruces, estos quienes eran, no tienen vergüenza, pues cancelados. Pues si tú te fijas, madre mía, váyanse a Washington con Yaritza, allí tienen su sazón. Bueno, pues un montón, no más Grupo Frontera. Luego, no más Grupo Frontera, díganle a su abuela que disfrute lo votado. Bueno, y son infinitos, ¿eh? Hay muchísimo mal comentario en todas sus publicaciones en las redes, o sea que ya es muy llamativo. Yo creo que ya tendrían que sacar a dar un comunicado porque es muy llamativo. No puede ser que nos estén metiendo y mirando que una cosa es que tú tengas un poco de hate, que te hagan algún par de comentarios así fuera de lugar, tú pasas porque son más los comentarios buenos que los comentarios malos, pues pasas, porque obviamente no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y eso es lógico, me pasa a mí, le pasa a cualquier persona que está trabajando de cara a las redes sociales, ¿no? Pero en este caso, cuando tú abres tu página
y son todos comentarios malos, yo creo que algo tienes que salir a decir. Y a mí me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, y si tienen más información de la actualidad, me lo dejan aquí en los comentarios, que ahí estaré leyéndolos. Chicos, les mando un besito muy grande y hasta el próximo episodio.